En el momento en que el hijo de mi jefe asumió el cargo de CEO, me despidió. Aquí no mantenemos lastre, espetó. Permanecí tranquila y salí. A la mañana siguiente, su padre entró furioso gritando, ¿leíste siquiera su acuerdo antes de despedirla? Cuando finalmente vio los papeles, se le cayó la mandíbula porque ese acuerdo era. Vamos a ser austeros, anunció Brad Dennis, sin siquiera molestarse en sentarse. Aquí no mantenemos lastre. ¿Ya terminaste? Miré al joven de 28 años que había sido CEO durante exactamente 6 horas y 43 minutos. El brillante diploma de la Harvard Business School que había colgado detrás de su escritorio todavía tenía la etiqueta del precio colgando del marco. Ya veo, respondí, mi voz firme a pesar del shock que me recorría. 9 años en Dennis Material reducidos a un despido de 10 segundos. ¿Puedo preguntar por qué? Los labios de Brad se curvaron en lo que supuse era su versión de una sonrisa de hombre de negocios. Mi padre podría haber necesitado a alguien que le tomara de la mano en cada contrato, pero yo tengo una visión diferente para esta empresa. Nos estamos modernizando. Asentí lentamente, sintiendo el peso de los expedientes de personal que había estado revisando antes de que su asistente me llamara, expedientes que contenían, irónicamente, mi propio contrato de trabajo cuidadosamente negociado. Necesitaré esto por escrito, por supuesto, dije, levantándome de la silla de visitas en lo que había sido la oficina de Charles Dennis hasta su jubilación la semana pasada. Recursos humanos tendrá algo para que firmes al salir, dijo Brad despectivamente, ya volviéndose hacia su computadora. Seguridad te acompañará para que desocupes tu escritorio. Procedimiento estándar. Recogí mi bloc de notas y mi bolígrafo, manteniendo la calma que me había servido bien a través de innumerables negociaciones. Por supuesto. Gracias por la oportunidad de trabajar aquí. La confusión brilló en la cara de Brad ante mi compostura, pero rápidamente la enmascaró con otra sonrisa aprendida. Mucha suerte, Rita. Mientras el guardia de seguridad me veía guardar mis pertenencias en una caja de cartón, mi teléfono vibraba con mensajes de colegas que habían presenciado mi salida del piso ejecutivo. Los dejé sin responder, concentrándome en la tarea que tenía entre manos. En el cajón de mi escritorio había una copia de mi contrato de trabajo, el que Charles había revisado personalmente hace 3 años cuando Westlack Supplies intentó contratarme. ¿Todo listo?, preguntó el guardia con torpeza. Me conocía, por supuesto. Todos en Dennis me conocían como la arregladora, la que resolvía problemas imposibles. Casi, dije, deslizando el acuerdo en mi bolso. Solo necesito despedirme de algunas personas. Pero no lo hice. Caminé directamente hacia el ascensor, pasando por las caras sorprendidas de mi equipo, y salí a la fresca mañana de Tulsa. En mi coche, finalmente me permití un momento para respirar. Abrí mi bolso y saqué el acuerdo, pasando a la sección que conocía de memoria, la cláusula en la que Charles había insistido, la que había negociado con precisión. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Brad Dennison acababa de cometer el error más caro de su corta carrera. Mi introducción a Dennison Materials ocurrió hace 9 años, cuando tenía 26 años y estaba decidida a demostrarme a mí misma. Recién salida de la Facultad de Derecho con especialización en Derecho Contractual, había solicitado empleo en todas las grandes empresas de Tulsa que pudieran necesitar a alguien para revisar sus acuerdos. Charles Dennis me entrevistó personalmente, impresionado por mi atención al detalle y mi disposición a cuestionar las cláusulas problemáticas. La mayoría de los abogados simplemente aprueban con un sello lo que les ponemos delante, había dicho durante nuestra entrevista. Necesito a alguien que me diga cuándo estoy a punto de meterme en problemas. Me contrataron al día siguiente. Con los años, me convertí en algo más que una especialista en contratos. Era a la que Charles llamaba cuando un proveedor amenazaba con retirarse, cuando un cliente importante estaba descontento, cuando la empresa necesitaba navegar por complejos cambios regulatorios. Reescribí acuerdos que ahorraron millones, detecté lagunas que le habrían costado mucho a la empresa y, finalmente, me gané un lugar a la derecha de Charles. Hace 3 años, Westlack Supplies, el mayor competidor de Dennis, intentó atraerme con un salario que me hizo lagrimear. Charles respondió no solo igualando el salario, sino también con un contrato de trabajo que reflejaba cuánto valoraba mis contribuciones, una cláusula de paracaídas dorado, una indemnización por despido de 1 año completo, opciones de acciones y, lo más importante, una cláusula de activación que se pagaba si alguna vez me despedían sin causa. Tu familia ahora,
Rita, me había dicho Charles mientras firmábamos el acuerdo. Esta empresa no sería lo que es sin ti. Le creí, y durante 6 años más, le di a Dennis Materials todo lo que tenía. Luego, Charles anunció su jubilación. Todos sabíamos que Brad se haría cargo, el nepotismo estaba vivo y bien, incluso en una empresa que se enorgullecía de la meritocracia. Lo que no sabíamos era la rapidez con la que comenzaría a hacer cambios. En las semanas anteriores al último día de Charles, había notado a Brad observándome durante las reuniones, con una expresión calculadora. Cuando presenté el informe de cumplimiento trimestral destacando los riesgos potenciales que la empresa debía abordar, desestimó mis preocupaciones como una precaución excesiva que estaba frenando a la empresa. Charles había defendido mi minuciosidad, pero vi la escritura en la pared. Brad me veía como la mano derecha de su padre, no la suya. Esa noche comencé a actualizar mi currículum. Lo que no esperaba era la brusquedad de mi despido, ninguna advertencia, ningún periodo de transición, ni siquiera una simulación de reestructuración, simplemente ya terminaste de parte de un hombre a quien se le había dado todo lo que su padre había construido. Mientras conducía a casa desde la oficina por lo que pensé que era la última vez, me pregunté si Brad siquiera se había molestado en leer mi expediente antes de decidir mi destino. Esa noche, extendí mi contrato de trabajo sobre la mesa de mi comedor junto con el aviso de despido que Recursos Humanos me había impreso apresuradamente. El contraste entre los dos documentos era sorprendente, uno elaborado meticulosamente durante semanas de negociación, el otro un formulario genérico con mi nombre mal escrito. Cogí mi teléfono y marqué un número familiar. Leonard Phillips respondió. Leonard, soy Rita Howard. ¿Rita? ¿A qué debo el placer? ¿Cómo van las cosas en Dennis? Respiré hondo. En realidad, por eso te llamo. Me despidieron hoy. Hubo una pausa. ¿Estás bromeando? ¿Charles te despidió? No Charles. Brad. Charles se jubiló la semana pasada. Otra pausa, más larga esta vez. Ya veo. Bueno, su pérdida es la ganancia de alguien más. De hecho, continuó, antes de que continúes. Lo interrumpí. Debo mencionar que tengo un contrato de trabajo con algunas disposiciones de despido importantes. Cuéntame. Le expliqué los puntos clave de mi acuerdo, el paracaídas dorado, la indemnización por despido, las opciones sobre acciones y la cláusula de activación. Leonard silbó. Eso es un paquete bastante bueno. ¿Brad sabe de esto? No estoy segura. No se molestó en comprobarlo antes de echarme. Bueno, este es un momento interesante. Estamos buscando expandir nuestras operaciones en Tulsa, y podríamos necesitar a alguien con un conocimiento íntimo de los contratos y clientes de Dennis. Sonreí al teléfono. Pensé que podrías decir eso. Hablamos durante otra hora, discutiendo posibles roles, compensación y cómo mi conocimiento de las operaciones de Denison podría ayudar a Westlake a ganar cuota de mercado. Cuando colgamos, tenía una oferta verbal que duplicaba mi salario en Denison, con una oferta formal para el día siguiente. Me recosté, mirando los documentos extendidos ante mí. El despido fue un shock, sí, pero también una oportunidad, una que nunca se habría presentado si Brad se hubiera tomado el tiempo para comprender la empresa que había heredado. Mi teléfono vibraba con un mensaje de texto de Diane, mi asistente en Dennis. ¿Estás bien?, escribió. Todos están en shock. Charles regresa mañana en avión. No esperaba eso. Se suponía que Charles estaba en un crucero de un mes celebrando su jubilación. Que lo interrumpiera significaba que Brad probablemente había compartido la noticia de mi partida. Estoy bien, respondí. Solo sorprendida por el momento. Brad convocó una reunión general para anunciar una nueva dirección para la empresa. Dijo que está trayendo a su propio equipo. Eso lo explicó. Brad no solo me estaba despidiendo, estaba desmantelando todo lo que su padre había construido, pieza por pieza. Manténme informada, escribí, luego dejé mi teléfono a un lado. Recogí los papeles de mi mesa y los coloqué cuidadosamente en una carpeta. Mañana sería interesante, pero no de la manera que Brad Denison esperaba. Pensaba que estaba afirmando el control, en realidad, acababa de entregarme la llave para abrir una puerta que nunca había planeado abrir. Llegué a Denison Materials justo después de las 9 de la mañana siguiente, no como empleada,
sino como alguien con asuntos pendientes. La recepcionista se quedó boquiabierta cuando entré por las puertas de cristal, con la misma ropa profesional que había usado todos los días durante 9 años. ¿Señorita Howard? Pensé que, quiero decir, escuchamos. ¿Está Charles?, pregunté con calma. Sus ojos se abrieron. Sí, llegó temprano. Está con Brad en la sala de conferencias, pero no creo que... Gracias, Tracy. Sonreí y me dirigí hacia el ascensor, mis tacones haciendo clic con confianza sobre el suelo de mármol. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, pude oír los gritos antes incluso de salir. La voz de Charles, normalmente tan controlada, resonaba por el pasillo. ¿Leíste siquiera su acuerdo antes de despedirla? Me acerqué a la sala de conferencias lentamente, observando la pequeña multitud de ejecutivos y asistentes que se habían reunido a una distancia segura, fingiendo estar ocupados mientras se esforzaban por escuchar la confrontación. Diane me vio primero, sus ojos se abrieron tanto como los de Tracy. Se acercó rápidamente. ¿Rita? ¿Qué haces aquí? Tengo una reunión, dije simplemente. ¿Con quién? Brad está ahí recibiendo la lección de su vida por parte de su padre, al parecer. Charles había interrumpido su crucero cuando escuchó lo que sucedió. Asentí, sin sorpresa. Charles siempre había sido muy práctico, y a pesar de su jubilación oficial, no era del tipo que se iría a disfrutar de su jubilación mientras su empresa cambiaba de rumbo. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe, y Brad salió furioso, su rostro enrojecido por la ira, que rápidamente se convirtió en sorpresa cuando me vio parada allí. ¿Qué haces aquí?, exigió. Antes de que pudiera responder, Charles apareció detrás de él. A diferencia de su hijo, Charles parecía complacido de verme. Rita, perfecto momento. Únete a nosotros. Me hizo un gesto para que entrara en la sala de conferencias, luego se volvió hacia la audiencia reunida. El resto de ustedes, vuelvan al trabajo. Adentro, la larga mesa de conferencias estaba cubierta de papeles, incluyendo, noté, varias copias de mi contrato de trabajo. Junto a ellos estaba Verónica Wyatt, la jefa de recursos humanos, con una expresión claramente incómoda. La señorita Wyatt le estaba explicando a Brad por qué su despido podría ser problemático, dijo Charles, cerrando la puerta detrás de nosotros. Verónica se aclaró la garganta. Como decía, el acuerdo que la señorita Howard firmó hace 3 años incluía varias protecciones, incluyendo... Sé lo que incluye, interrumpí con suavidad. 1 año de indemnización por despido con mi salario actual, la adjudicación inmediata de todas las opciones de acciones pendientes, una renuncia a la cláusula de no competencia y una cláusula que me otorga plenos derechos para consultar para cualquier competidor que elija. Hice una pausa, asegurándome de que Brad me miraba antes de continuar. Y un pago por despido anticipado de $250,000 si me despiden sin causa. La cara de Brad pasó por varias emociones, incredulidad, luego ira, luego algo parecido al pánico. Eso no puede ser cierto, dijo, agarrando una de las copias y hojeándola frenéticamente. Página 7, párrafo 4, ofrecí ayuda. Charles observaba a su hijo con una mezcla de decepción y resignación. Intenté enseñarte la importancia de comprender los detalles antes de tomar decisiones. Esto es exactamente por qué. Brad encontró la cláusula, su rostro se puso más pálido al leerla. Pero esto es legalmente vinculante. Lo terminé por él. Firmado por Charles y todavía válido. Charles se volvió hacia mí, su expresión se suavizó. Rita, quiero disculparme por las acciones de mi hijo. Tu despido se rescinde, con efecto inmediato. Tu puesto, tu oficina, todo será restaurado. Había anticipado esto, por supuesto. Charles no era nada si no era leal a quienes le habían servido bien. Pero la lealtad no era lo que me había traído de vuelta a Dennis Materials esa mañana. Aprecio la oferta, dije, pero ya he aceptado un puesto en otro lugar. El silencio que siguió a mi anuncio solo fue interrumpido por el sonido de Brad dejando caer el acuerdo sobre la mesa. Charles preguntó, aunque sospeché que ya conocía la respuesta, ¿Westlake Place? Respondí. Comienzo el próximo lunes como su directora de gestión y cumplimiento de contratos. Brad soltó una risa aguda. No puedes.
Tu cláusula de no competencia fue anulada al ser despedida sin causa. Le recordé. Página 9, párrafo 2. Charles se hundió en una silla, pareciendo repentinamente más viejo que sus 65 años. ¿Habías estado planeando esto? No, dije con honestidad. Pero cuando se presentó la oportunidad, habría sido tonto no aprovecharla. Querrán nuestra lista de clientes, nuestras estructuras de precios, comenzó Brad, el pánico se asomaba a su voz. Alcé una ceja. Todas las cosas que tengo derecho a usar legalmente, dado como se terminó mi empleo. Me volví hacia Charles. Aunque debo mencionar que mi acuerdo con Westlake excluye específicamente el uso de información propietaria de Dennis. Leonard Phillips puede ser un competidor, pero no carece de ética. Charles asintió, sin sorpresa. Él y Leonard se conocían desde hacía décadas, rivales que respetaban los límites del otro. ¿Qué quieres, Rita? La pregunta me tomó por sorpresa. Podrías haber simplemente tomado el pago y comenzado tu nuevo trabajo. No necesitabas volver aquí. Entonces, ¿qué quieres? Consideré su pregunta cuidadosamente. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Satisfacción? ¿Una disculpa del joven arrogante que había despedido 9 años de servicio dedicado en menos de un minuto? Quiero lo que me corresponde, dije finalmente. Y quiero asegurarme de que las personas que todavía trabajan aquí sean tratadas con justicia. Brad se burló. Esto es un negocio, no una organización benéfica. Tu padre construyó este negocio valorando a sus empleados, repliqué. Es por eso que Dennis Materials tiene una de las tasas de rotación más bajas de la industria. Es por eso que sus proveedores son leales incluso cuando los competidores ofrecen precios más bajos. Es por eso que los clientes confían en Dennis para entregar incluso cuando los plazos son ajustados. Charles me estaba observando con una expresión pensativa. ¿Te importa esta empresa? Le dediqué 9 años de mi vida, reconocí. Preferiría no ver ese trabajo deshecho en 9 días. Brad abrió la boca para replicar, pero Charles lo calló con una mirada. ¿Qué propones, Rita? Saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Un acuerdo de consultoría. Ayudar con la transición de mis deberes, asesorar sobre contratos pendientes y brindar información sobre relaciones clave con clientes. A cambio, recibo la compensación establecida en mi cláusula de despido, más una tarifa de consultoría. Charles recogió la carpeta y hojeó su contenido, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. ¿Has pensado en esto? Es para lo que me contrataste, le recordé. Se la entregó a Brad. Léelo cuidadosamente esta vez. Brad aceptó la carpeta a regañadientes, con una expresión sombría mientras leía. Sus ojos se abrieron ligeramente en ciertos puntos, y supe que estaba reconociendo el valor estratégico de lo que estaba ofreciendo. A pesar de su orgullo herido, esto le daría acceso a nuestras operaciones incluso mientras trabaja para Westlake, objetó. Con cláusulas estrictas de confidencialidad, señalé. Y una delimitación clara de lo que constituye información propietaria. Leonard está al tanto de este acuerdo y lo ha aprobado. Charles se mostró impresionado. ¿Ya aclaraste esto con Westlake? Fue una condición de mi aceptación, confirmé. Obtienen mi experiencia sin las complicaciones éticas. Brad arrojó la carpeta sobre la mesa. Esto es chantaje. No, lo corrigió Charles. Esto es negociación, algo que entenderías si te hubieras tomado el tiempo para aprender el negocio en lugar de asumir que podrías dirigirlo basándote solo en la teoría. La tensión entre padre e hijo era palpable, años de expectativas y resentimientos no expresados repentinamente puestos al descubierto mientras el peso de la situación se asentaba en la habitación. Verónica se excusó en silencio, dejándonos a los tres solos con las consecuencias de la apresurada decisión de Brad. Necesitaré tiempo para revisar esta propuesta, dijo Charles, cerrando la carpeta. Por supuesto, respondí. Pero debo mencionar que mi oferta para ayudar con la transición vence al final del día. Después de eso, la única comunicación será a través de abogados con respecto a mi paquete de despido. El rostro de Brad se enrojeció. Nos estás dando un ultimátum. Estoy siendo práctica, lo corregí. Mi nuevo puesto requiere toda mi atención, y Westlake ya ha sido generoso al permitir este acuerdo.
No les pediré que esperen indefinidamente. Charles estudió mi rostro, buscando algo, resentimiento, quizás, o venganza. Al no encontrar ninguno, asintió lentamente. Siempre fuiste justa, Rita, incluso cuando tenías todas las razones para no serlo. Se volvió hacia su hijo. Brad, sal. Necesito un momento con Rita. Brad parecía querer objetar, pero algo en la expresión de su padre lo detuvo. Con una mirada final en mi dirección, salió de la sala de conferencias, golpeando la puerta tras él. Tiene potencial, dijo Charles una vez que nos quedamos solos, pero le falta paciencia y humildad. Suspiró, pasándose una mano por el pelo plateado. Pensé que darle las riendas lo obligaría a madurar. Ahora veo que fue un error. No es mi lugar comentar sobre tus decisiones con respecto a Brad, dije con cuidado. Charles sonrió con pesar. Eso es diplomático de tu parte, pero ambos sabemos que no es así como quería que terminaran las cosas entre Dennis Materials y Rita Howard. Sentí un pellizco de nostalgia por los años que había pasado en la empresa, los desafíos que habíamos superado, las victorias que habíamos celebrado. Los negocios son negocios, dije, haciendo eco de una frase que el propio Charles había usado a menudo. Cierto, recogió mi propuesta de consultoría de nuevo. Firmaré esto, y me aseguraré de que Brad comprenda los términos y las consecuencias de violarlos. Gracias. Pero antes de irte, continuó Charles, quiero preguntarte algo fuera de registro. Asentí, curiosa. ¿Qué se necesitaría para que regresaras? No ahora, pero eventualmente, una vez que las cosas se calmen. La pregunta me tomó por sorpresa. Honestamente, no lo sé. Westlake está ofreciendo oportunidades que no había considerado antes, y después de lo sucedido, la confianza es difícil de reconstruir. Charles reconoció. Pero no imposible. Lo pensé por un momento. Dennis necesitaría cambiar la cultura, el enfoque de liderazgo. Su hijo necesitaría demostrar que valora a las personas que hacen que esta empresa funcione, no solo los resultados. Eso es mucho pedir. Preguntaste qué se necesitaría, le recordé. Charles rió, un sonido genuino que borró momentáneamente la tensión de la mañana. Así lo hice. Extendió su mano. Pase lo que pase, ha sido un honor trabajar contigo, Rita. Le estreché la mano, sintiendo una oleada inesperada de emoción. Igualmente, Charles. Cuando me di la vuelta para irme, Charles me llamó. Rita, una cosa más. Hice una pausa en la puerta. A Brad le encantará esto, pero insistiré en que asista personalmente a tus reuniones de transición. Considéralo parte de su educación. No pude evitar sonreír. Eso parece apropiado. Fuera de la sala de conferencias, Brad estaba caminando de un lado a otro, su rostro todavía enrojecido por la ira. Se detuvo cuando me vio. ¿Estás satisfecha?, exigió. Has socavado completamente mi autoridad en mi primer día. Lo miré con calma. Lo hiciste tú mismo cuando decidiste despedir a alguien sin comprender las consecuencias. Se acercó, bajando la voz. Esto no ha terminado. En realidad, respondí, igualando su tono, sí. Tu padre está firmando mi acuerdo de consultoría, y asistirás personalmente a todas las reuniones de transición. Considéralo un curso intensivo de gestión de contratos. La sorpresa en su rostro casi valió la pena la confusión de las últimas 24 horas. El lunes siguiente, entré en la brillante sede de Westlake Place como su nueva directora de gestión y cumplimiento de contratos. Mi oficina tenía vista al centro de Tulsa, muy lejos del espacio sin ventanas que había ocupado en Dennis. El propio Leonard Phillips me mostró el lugar, presentándome al equipo y describiendo mis responsabilidades. He estado intentando traerte aquí durante años, dijo mientras nos instalábamos en su oficina para tomar un café. Aunque debo admitir que las circunstancias son sorprendentes. La vida está llena de giros inesperados, respondí diplomáticamente. Leonard rió entre dientes. Esa es una forma de decirlo. El acuerdo de consultoría con Dennis, eso fue inteligente. Nos da tu experiencia mientras evitamos batallas legales complicadas. Fue lo correcto, dije. Charles construyó esa empresa desde cero. Respeto eso, incluso si no estoy de acuerdo con la forma en que su hijo está dirigiendo las cosas.
Hablando de eso, Leonard se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria. La primera reunión de transición es mañana. ¿Estás preparada para eso? Asentí. He recopilado notas detalladas de entrega para todos mis proyectos activos. El objetivo es asegurar una transición fluida, no crear problemas. ¿Y Brad? ¿Cómo crees que lo manejará? Consideré la pregunta. Mal al principio, pero Charles lo mantendrá en línea. Leonard pareció satisfecho con mi respuesta. Bien. Lo último que necesitamos es un drama innecesario. Mientras me instalaba en mi nuevo puesto en los días siguientes, la noticia de mi partida de Denison y las circunstancias que la rodearon se extendieron por la comunidad empresarial de Tulsa. Antiguos colegas se pusieron en contacto, algunos para expresar su sorpresa, otros para preguntar sobre oportunidades en Westlake. Mantuve una postura profesional, sin alentar deserciones ni cerrar puertas. La primera reunión de transición en Denison fue exactamente tan tensa como había anticipado. Brad se sentó sombrío y en silencio mientras les mostraba a su equipo mis notas de entrega, explicándoles los matices de los contratos que ahora tendrían que gestionar. Charles observó desde la cabecera de la mesa, interviniendo ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. Cuando la reunión terminó, Charles me llamó a un lado. Gracias por hacer esto correctamente, dijo en voz baja. Habría sido fácil dejarlos luchando. Eso no ayudaría a nadie, respondí, ni siquiera a los clientes atrapados en el medio. Charles asintió, un brillo de respeto en sus ojos. Siempre la profesional. Durante los siguientes 2 meses, dividí mi tiempo entre establecerme en Westlake y cumplir con mis obligaciones de consultoría con Dennis. Las reuniones de transición se volvieron menos tensas a medida que Brad se dio cuenta gradualmente del valor de lo que estaba compartiendo. Comenzó a hacer preguntas, a veces incluso a tomar notas, muy lejos de la actitud desdeñosa que había mostrado en su primer día como CEO. Durante nuestra última reunión programada, Brad se acercó a mí mientras recogía mis materiales. Te subestimé, dijo, su tono mesurado. Y malinterpreté la situación. Miré hacia arriba, sorprendida por lo que sonaba como una disculpa. Todos cometemos errores, especialmente cuando somos nuevos en un puesto. Brad frunció el ceño ligeramente. Eso es lo que dice mi padre, pero no es una excusa. No, estuve de acuerdo. No lo es. Pero reconocer el error es el primer paso para no repetirlo. Pareció considerar esto. El acuerdo de consultoría vence la semana que viene. Sí. ¿Considerarías extenderlo de forma más limitada? No esperaba esta solicitud. No estoy segura de que eso sea apropiado, dada mi posición en Westlake. Ya lo he comentado con Leonard Phillips, admitió Brad. Está de acuerdo, siempre que haya límites claros. Esto era nuevo para mí. Tomé nota mentalmente para hablar con Leonard tan pronto como regresara a mi oficina. ¿Por qué yo? Hay otros consultores con experiencia en contratos. La expresión de Brad era reacia pero honesta. Porque conoces nuestro negocio, y porque necesito demostrarle a mi padre que puedo aprender de mis errores. Lo estudié, buscando señales de la arrogancia que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. En cambio, vi algo nuevo, una humildad que no había estado allí antes. Lo pensaré, dije finalmente. Eso es todo lo que puedo prometer. Brad asintió, aceptando esta victoria parcial. ¿Eso es justo? Cuando salí de Denison Materials por lo que podría ser la última vez, reflexioné sobre lo diferente que habían resultado las cosas de lo que inicialmente había esperado. Me había ido no solo con una compensación financiera, sino también con mi reputación profesional mejorada y, sorprendentemente, una medida de respeto por la misma persona que me había despedido. En Westlake, me estaba desarrollando. Mi conocimiento íntimo de las operaciones de Dennis me había permitido identificar oportunidades para que Westlake fortaleciera las relaciones con los clientes y mejorara sus estructuras contractuales. Leonard estaba contento con mi trabajo, y ya me habían dado responsabilidades adicionales más allá de mi puesto inicial. El acuerdo que Brad no había leído había cambiado el curso de mi carrera de maneras que nunca podría haber anticipado. A veces, reflexioné, la venganza más poderosa no se trata de derribar a alguien, se trata de ascender tan alto que no tienen más remedio que mirarte hacia arriba.